Muy buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos. Vamos a tener nuestro tiempo de estudio bíblico como todos los días. Es lunes 29 de enero. En 2 días terminamos con este mes y seguiremos con febrero. Y como todos los lunes, pues estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Hemos terminado con el capítulo 1 y vamos a continuar con el capítulo 2. Y ahí vamos a seguir avanzando hacia donde el Señor nos lleva. Muy bien, vamos a hacer una oración, eso es lo primero. Le vamos a pedir al Señor que Él nos guíe y nos ponemos con este tiempo en el que venimos con intención y propósito de escuchar la voz de Dios. Oramos. Señor, estamos muy agradecidos de que nos des esta oportunidad también hoy de reunirnos en tu nombre. Si estamos aquí es porque nos has dado la fuerza, porque nos has dado la posibilidad de tener el medio, pero sobre todo es porque tú has puesto en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Así dice la palabra. Entonces creemos, Señor, que tú nos vas animando, porque en nuestra carne a veces somos perezosos, negligentes, pero sabemos que necesitamos más y más cada día escuchar tu voz y hacerlo juntos como iglesia con ese propósito que tú tienes para nosotros, porque Cristo es el que edifica la iglesia. Entonces queremos ponernos en tus manos pidiéndote que nos dirijas, que nos guíes, que el Espíritu Santo sea el que nos enseñe todas las cosas. Muchas gracias por todos mis hermanos que estén viendo el estudio en directo y por aquellos que no pueden en directo pero lo van a ver en diferido. Agradecidos y confiados en tus manos, te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues si tienes tu Biblia abierta, Apocalipsis capítulo 2, hemos comenzado ayer a hacer una introducción a las 7 iglesias y en especial a la iglesia de Éfeso. Estuvimos hablando un poquito acerca de la ciudad de Éfeso. Estuvimos viendo un poquito, pues, considerar cosas que tienen que ver. A modo de recordatorio, mientras los hermanos están conectando, recuerda, las cartas a las 7 iglesias comparten una estructura similar. Cada una de ellas, en general, puede ser alguna que algún punto cambie algo, pero en general la estructura sería esta. Va dirigida a una iglesia en particular, dice al pastor, al mensajero de la iglesia en tal lugar. Entonces hay una introducción por parte de Jesús, Él se identifica, se da a conocer. Hay una declaración en cuanto a la condición en la que esa iglesia se encuentra. Ahí suele haber una alabanza en las que puede, alguna igual no hay que se pueda alabar nada, pero en general hay una alabanza, hay algo que reconocer que hace bueno esa iglesia. Hay un veredicto de Jesús en cuanto a esa condición en la que se encuentra. Hay un mandato de Jesús para la iglesia, hay una exhortación general para todos y hay una promesa de recompensa al final de cada una de las 7 iglesias. Esa sería la estructura similar para cada una de estas 7 iglesias que están ahí los mensajes. Y hoy vamos a continuar con Éfeso. Solo miro un momentito aquí en el chat en directo. A ver, Benito dice, buenas noches a todos mis hermanos. Bienvenido, Benito. Juan Bermudo dice, hola mis amados hermanitos Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús estén en vuestros corazones y abrazos. Un abrazo, Juan. Y ahí Miguel Torres dice, buenas noches, amado Pastor Víctor y hermanos en Cristo, estuve de viaje, ya decía yo, estábamos echando de menos a Miguel. Estuve de viaje, pues no había línea de internet, así que estuve desconectado. Es una alegría nuevamente estar en línea escuchando la enseñanza de la palabra de Dios. Dios lo bendiga, Pastor Víctor y hermanos en Cristo. Me alegro mucho, Miguel, de que estés por aquí otra vez y de que te haya ido bien en el viaje. Walter dice, buenas noches, estimado Pastor Víctor, que el Señor derrame bendiciones y aquí ansiosos por el estudio de la palabra que corresponde a hoy. Saludos a todos mis demás hermanos en Cristo. Qué bueno, Walter, que estemos ahí ansiosos, ¿no? Eso nos habla de que tenemos hambre, ganas de la palabra del Señor, ¿a que sí?
Y Isabel Silvas, Dios los bendiga, buenas noches, Dios te bendiga, Isabel. Rosario Paco, buenas noches a todos y que el Señor os bendiga, bendiciones para vosotros. Beatriz, buenas noches, querido pastor, querrá decir, y queridos hermanos, que la gracia y la paz de Dios sea con todos nosotros, amén. Os amo, mi querida familia en Cristo. Nosotros también te amamos, Beatriz. Bienvenidos a todos, qué bueno que podamos estar ahí, hay más hermanos conectados y algunos escribiendo, vamos con el estudio. La carta a la iglesia de Éfeso, ayer ya hicimos un modo de introducción, recuerda al ángel, como discutimos ya en el versículo 20 del capítulo 1, que decía allí, decía que el misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra y de los candeleros de oro son las 7 iglesias, son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces casi todos los maestros coinciden en que se refiere al pastor. El Señor ha dejado pastores al frente de su iglesia. Él dice allí, Pedro, que es el príncipe de los pastores. Y el pastor, como dice también en Hebreos y en otros lugares, hay que obedecerle porque él tiene que dar cuenta a Cristo de cada una de las ovejas de su iglesia. Entonces, es la fórmula que vemos en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Dios trata con un hombre directamente y este hombre trata con la multitud del pueblo o de la iglesia. Ese es el formato que Dios siempre ha establecido. ¿Quiere decir que Dios no puede tratar contigo de forma particular? Sí, pero en algunas áreas. O sea, en cuanto a lo que tiene que ver con el funcionamiento de la iglesia, el desarrollo de la comunidad, del grupo de creyentes que conviven, el método de Dios lo puedes ver a lo largo de todo el pueblo de Israel y lo puedes ver en el Nuevo Testamento. Dios, por norma general, podría haber excepciones, pero por norma general Él trata con un hombre y este hombre, una mujer, y esta persona trata con el pueblo. Así lo hizo con Moisés, lo hizo con Josué, lo hizo con David, lo hizo con cada uno de los personajes que vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento igual. Vemos una estructura de gobierno en la que hay un líder, un pastor. Vemos que en la iglesia de Jerusalén, en los primeros días, semanas, meses, está por definir el liderazgo. Los apóstoles toman las riendas, Pedro destaca, Juan destaca, pero al poco ya vemos, en el capítulo 5, ya vemos que Jacobo, el hermano de Jesús, es el que está haciendo a las veces de pastor en la iglesia. Y cuando Pablo, por ejemplo, viene, dice, y fui a ver a Jacobo y a los demás hermanos. Siempre se menciona al pastor, al que está al frente, y después a otros responsables. Dentro de la iglesia hay más responsables y Dios trata con todos. En la iglesia quizás hay algunas diferencias en cuanto al pueblo de Israel, en cuanto a que vemos ya una estructura más formada en cuanto a un gobierno, pero sigue existiendo esa figura de un líder, de un pastor, de alguien que está aún por encima de ese consejo. Entonces, ese es el formato, y siguiendo ese formato entendemos que cuando dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, al mensajero, la palabra ángel se traduce por mensajero, se está refiriendo al pastor. Entonces, Éfeso, dijimos, era la ciudad muy famosa en el mundo antiguo. No era la capital de la región de Asia de Roma, pero era la más importante. Y en el libro de Hechos se habla mucho de Éfeso. En la Biblia está muy presente. Tenemos una carta escrita por Pablo a la iglesia, a los Efesios, a la iglesia de Éfeso. En Hechos capítulo 19, versículo 1, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, o sea, Pablo vino a visitar Éfeso, ahí había algunos creyentes que ya habían ido a esa ciudad. Recuerda que con la persecución la iglesia se expandió por muchos lugares y fueron muchos creyentes, pero se necesitaba ahí consolidar una iglesia, se necesitaba dejar un gobierno establecido, y ahí Pablo se tomó ese trabajo. En el capítulo 20 de Hechos, capítulo 31,
capítulo 20, versículo 31, dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo trabajó de una forma muy persistente en Éfeso, dice con lágrimas. Déjame que te apunte ese detalle, ¿no? El trabajo de pastor, el trabajo de enseñanza, es un trabajo laborioso que requiere esfuerzo y que es interesante que Pablo dice con lágrimas, porque, bueno, tú mismo, ¿qué deduces de eso, no? Era la ciudad donde Priscila y Aquila con Apolos estaban ministrando. Aquí antes hemos leído que Apolos fue a Corinto más tarde, pero en el capítulo 18 de Hechos tienes esa información, versículo 24 al 28. Doy por sentado que hay hermanos que toman notas y están ahí en casa siguiendo el estudio bíblico, tomándose su tiempo. Les va a quedar un trabajo muy amplio cuando terminemos de estudiar Apocalipsis. Quién sabe si algunos de vosotros en un futuro Dios os llame a enseñar la palabra de Dios y esas notas os puedan servir. Os llame a enseñar Apocalipsis y esas notas os puedan servir. Espero que sí. O a lo mejor os llama a escribir un libro. En Hechos 18, 24 al 28, dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Así que sabemos que Priscila y Aquila estaban ya en Éfeso, que Apolos vino también y ahí estuvo predicando, pero nota que no había una iglesia. Dice que iba a la sinagoga Apolos a predicarle a los judíos. Es muy posible que si había varios hermanos se reuniesen en la casa de Priscila y Aquila. Bueno, algunos dirán eso ya es una iglesia. No hay una iglesia bien constituida, ¿no? Ya con un pastor, con un gobierno. Vamos a decir que era un punto de misión, si me lo permitís, aunque se podría llamar de diferentes formas, ¿no? Entonces allí Pablo va a dejar a Timoteo que él ministre en esta ciudad, que él se haga cargo. Se lo dice a Timoteo, tenemos esa información en primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces vemos que Pablo delega autoridad a Timoteo para que ponga orden, para que dirija, para que esté ahí pastoreando en la iglesia de Éfeso. Entonces, bueno, Éfeso también ayer os dejé el detalle de que era una ciudad reconocida a nivel mundial como centro religioso por tener allí el templo de la diosa Diana o Artemisa, lo puedes llamar de una forma o de otra. Y era la diosa de la fertilidad. Se la adoraba como dentro del contexto del sexo. Por eso ayer os decía que había 1000 prostitutas sagradas que desde el templo bajaban siempre a la ciudad a reunir fondos para el templo, pero quedaban justificado ese acto porque se le daba culto a esta diosa relacionado con el tema del sexo. Entonces, bueno, ya os expliqué ayer que era un templo muy grande. Pero toda esta información, ¿por qué la mencionamos? Bueno, pues para que tengas en cuenta que era un lugar lleno de tinieblas. Era un lugar que Satanás controlaba de una forma muy notable. Todo el mundo está controlado por Satanás. Pero aquí había muchas prácticas de cosas malvadas, de muchas supersticiones y cosas que tenían que ver con Satanás, con satanismo. Había libros que contenían muchas cosas de magia, de hechicería,
de prácticas ocultas. Tenemos información de eso en el libro de Hechos. Entonces Cristo se identifica. Nota que en casi todos, en todos los mensajes existe esa parte al principio. Cristo se identifica con alguna característica que apareció en el capítulo 1. En este caso dice, el que tiene las 7 iglesias en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. O sea, Cristo está hablando, escribe al ángel, y él mismo se identifica a sí mismo. Y en este caso, la seña que da de identidad a la iglesia de Éfeso es lo que leímos en el capítulo 1, que dice que Juan miró y vio a uno que estaba en medio de 7 candeleros y que tenía 7 estrellas en su mano. ¿Verdad que vimos eso? Ahora Cristo se identifica con esa característica. Por eso dijimos que el capítulo 1 era muy importante, porque si no hubiésemos tenido esa información allí, y de entrada leemos esto, el que tiene las 7 estrellas en su mano diestra, y el que anda en medio, podríamos habernos preguntado ¿a quién se refiere? Alguno podría decir Cristo, bueno, pero eso lo tenemos ya en nuestra mente porque se identificó en el capítulo 1, pero si no tuviésemos esa seña ahí en el capítulo 1, alguno podría decir es un ángel, el arcángel Miguel a lo mejor, o Gabriel, o es otro personaje, o no hubiésemos podido afirmar 100% que es Cristo, pero ahora sí, porque la Biblia nos deja esos detalles importantes de interpretarse a sí misma. Esa es una norma de la hermenéutica. La Biblia es su principal intérprete. Entonces estábamos ayer reflexionando sobre esta primera declaración de Jesús. Yo conozco tus obras. Jesús mira a su iglesia y él sabe lo que está sucediendo. Es una iglesia que está luchando con todas las circunstancias que hay a su alrededor. Éfeso es una ciudad difícil, hay mucha oscuridad, hay tinieblas, hay mucho pecado, mucha depravación por todas partes. Las iglesias se ven atacadas por todo eso. A veces son creyentes dentro de la iglesia que sufren esas tentaciones, están ahí en mitad de toda esta batalla. Entonces Jesús dice, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Esto está dicho en forma positiva, recuerda, porque a continuación dice, y tu arduo trabajo. Ayer os dije también, a modo de recordatorio, que a algunos les puede causar paz decir que Cristo sé que conoce mis obras, y a otros les puede causar inquietud, porque uno puede pensar no hago lo suficiente, soy bastante vago, soy muy negligente. Entonces, ¿cuál es tu caso, hermano? ¿Dónde te encuentras cuando tú sabes que el Señor conoce tus obras? Y aún podríamos decir tus motivaciones. ¿Estás tranquilo, lleno de paz? ¿O estás inquieto, estás preocupado? ¿O esto te da temor? Bueno, hay dentro de la iglesia hay muchos que trabajan. No todos trabajan igual. Unos trabajan mucho, otros trabajan poco. ¿Te gustaría trabajar mucho en la iglesia? ¿O dices no tengo tiempo? ¿De qué clase de creyente eres tú? Puedes decir yo trabajo, el Señor conoce mis obras y mi arduo trabajo. Bueno, yo diría que nunca es suficiente. Yo puedo decir que trabajo en la iglesia de muchas maneras, pero reconozco que no es suficiente. Siempre podemos hacer más, o no, o me equivoco. Jesús sabe lo que la iglesia está haciendo bien. Ellos trabajan duro para el Señor y ellos tienen una paciencia piadosa, porque eso es lo que dice a continuación. Tu arduo trabajo y paciencia. Tu arduo trabajo y paciencia. Que el Señor mire a su iglesia y diga es una iglesia paciente, y aún a nivel particular Él nos mira. ¿Tú te ves paciente a ti mismo? ¿Cómo te ves? Dice la palabra que la tribulación produce paciencia. Cuando las cosas se nos ponen difíciles y complicadas, es cuando vamos a aprender más paciencia. Y la paciencia tú sabes que es muy importante. Quizás es un rasgo de personalidad al que no se le da mucha importancia, pero yo sé que muchos reconocen que les falta paciencia. Algún creyente de vez en cuando le dice al Señor, ¡ay Señor, dame paciencia!
como si fuese algo que Dios hace así y te da. Y yo a veces he dicho, piénsalo bien, cuando le digas al Señor, dame paciencia, porque recuerda que ahí en Santiago y en otros lugares en la Biblia nos enseña que la prueba produce paciencia, las tribulaciones producen paciencia. Así que fíjate, decirle al Señor, dame paciencia, es casi como decirle, Señor, mándame tribulaciones, que quiero que mi paciencia aumente. Bueno, no tengáis temor de decirle al Señor, dame paciencia, porque aunque no se lo pidas, el Señor te va a dar. El Señor trata con nosotros y nos pone a prueba. El Señor trae tribulaciones a nuestra vida. Mira, cuando tú estás en tribulación, cuando te encuentras cualquier situación adversa, sea problemas económicos, sea enfermedad, hay algunos enfermos entre vosotros, sean conflictos personales, laborales, no sé lo que sea. Mira, siempre que tú estés en algún tipo de adversidad, de prueba, de tribulación, de lo que sea, lo primero que tienes que hacer siempre es aprovechar ese tiempo para reflexionar en el Señor. Y le tienes que preguntar al Señor, Señor, ¿quieres enseñarme algo a través de esta tribulación, a través de esta prueba? Hay situaciones que, por ejemplo, enfermedad, un accidente, yo que sé, cualquier cosa así que te viene en la vida, que tú no buscaste, ocurre, puede ser que alguna de esas cosas venga provocada directamente por Dios, porque el Señor a veces nos mete en el fuego para probarnos. ¿Por qué? Porque necesitamos seguir aprendiendo, necesitamos seguir cambiando. Pero no siempre, ¿eh? No es porque veas al hermano en enfermedad o en tribulación o en cualquier situación, tú ya piensas, mira, Dios lo ha metido ahí porque... No, a veces simplemente son cosas que la vida nos trae. Hay situaciones que afectan a cualquier ser humano y los cristianos no estamos exentos de este mundo. Sí que es cierto que el Señor controla nuestras vidas y Él permite cosas y hay otras que no las permite. ¿Por qué? Porque Él siempre va a dejar en nuestra vida lo más adecuado. Pero en cualquier caso, si tú estás pasando por una situación, pregúntale al Señor, sea que te vino de una forma o de otra, aprovecha ese tiempo para crecer. Pablo decía que no sea lo contrario, ¿no? Que estás viviendo tribulación y como estás en una actitud así que no buscas a Dios, dice, no sea que vuestra tribulación sea en vano. Que no sea en vano tu tribulación, hermano, aprovéchala para crecer un poquito más en el Señor. Tómate un tiempo para la reflexión, pregúntale al Señor, ¿quieres enseñarme algo en esta situación? Y eso implica que dejes tu mente bien amplia y que reflexiones. ¿Sabes? Cuando el salmista decía, examíname y ve si hay en mí el camino de perversidad, espero, hermano, que tú seas de los que se paran delante de Dios y se exponen a Dios, le invitan a Dios a que Él nos analice. Espero que seas de los reflexivos, de los que de vez en cuando, en oración, puedes aprovechar así una tribulación como estábamos hablando, de esos que de vez en cuando se detienen y analizan su vida y piensan. No solo cuando termina un año empieza otro, que lo aprovechamos, ¿no? Pero en cualquier momento de tu vida debe ser continuo, de decir, Señor, ¿dónde me encuentro? ¿Estoy escuchando tu voz? El Señor conoce nuestras obras y conoce si tienes paciencia o no la tienes y lo demás. Señor, ¿dónde me encuentro? ¿Estoy haciendo lo que debo hacer? ¿Te estoy fallando? Quizás tú me estás hablando y me estás diciendo cosas y yo te ignoro. Hermanos, eso es algo obligado en cada uno de nosotros. Debemos hacerlo siempre, siempre. Y te voy a poner un poquito el dedo en la llaga. ¿Se entiende esa expresión? Poner el dedo en la llaga. Perdonadme si a veces os incomodo, pero delante del Señor tengo que dar cuentas por vosotros, así que no me queda más remedio. A veces tratas de evitar ese autoexamen y análisis que yo te estoy diciendo porque no te interesa. Porque sabes que hay cosas que no las estás haciendo bien y sabes que si te planteas vas a tener que darle una explicación a Dios y a veces lo más fácil es hacernos los locos, los tontos, hacernos los despistados, mirar para otra parte y así yo ya me creo que estoy bien y engaño a Dios.
Bueno, si tomas esa actitud, pues te quiero recordar que es lo peor que puedes hacer. Porque si tú tomas la actitud de autoexamen y tú vienes a Dios con sinceridad y le dices lo que sientas y cómo te encuentres, entonces Dios trata contigo con paciencia. Pero si tú tratas a Dios como si pudieses manipularlo y como si le pudieses engañar, la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Si tú crees que puedes burlarte de Dios, pues entonces Dios va a tratar de otra forma contigo y no te conviene. Entonces sí que ahí va a venir la tribulación de alguna forma, te lo aseguro. Enfermedad, accidentes, crisis, problemas de alguna forma, porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Por amor, Dios no te va a dejar ahí que tengas esa actitud de mal hijo, Él va a tratar contigo. Es mejor el autoexamen, el pararse delante de Dios y decirle, Señor, ¿dónde me encuentro? Y sé sincero. Y dile al Señor, Señor, sé que tú me estás pidiendo esto y sabes que me cuesta. Dame fuerza, por favor. Mira, me voy a esforzar un poco más. Explícale al Señor cómo te sientes. Pero no tomes a Dios como si pudieses burlarte de Él. No lo menosprecies, sino Dios tratará contigo. De otra forma tendrás varias cosas que aprender, no solamente en lo que fallas, sino también en la actitud que estás tomando en cuanto a tratar con Dios y dejar que Él trate contigo. Yo sé de tu trabajo y paciencia. Sabe el Señor de tu trabajo y paciencia. Él sabe si tienes mucha paciencia o tienes poca. Pero para servir y para trabajar tienes que tener paciencia. ¿Cuántas veces perdemos la paciencia? Perdemos la templanza, el dominio propio. ¿Cuántas veces reconocemos que nos falta? Hay que seguir creciendo. Ahora mismo estáis creciendo en paciencia, porque escuchar la palabra de Dios, escuchar lo que Dios tiene que decirnos, hace que el fruto del Espíritu vaya creciendo en nosotros. Y entre otras cosas, en el fruto del Espíritu también está la paciencia. Os lo sabéis de memoria, el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí está todo eso. Los manuscritos más antiguos, nosotros estamos leyendo una traducción en Reina Valera. Los manuscritos más antiguos, en esta frase, cuando dice ahí, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, ahí aparece un poco diferente. Ahí dice, literalmente diría algo así como paciencia y sufrido. O sea, yo conozco que eres paciente y sufrido. Algo así podríamos traducirlo de los manuscritos más antiguos. En otras versiones lo traducen como perseverancia. Yo conozco tu perseverancia. A veces es difícil traducir de una palabra griega al castellano. Ya sabes que nosotros, nuestra labor es escarbar, profundizar en eso. En otra versión, en lugar de paciencia o perseverancia, dice y que nunca te rindes. O sea, yo sé que trabajas duro y que nunca te rindes. Diferentes versiones nos dan diferentes palabras que nos ayudan a comprender bien el sentido exacto que ahí se quiere decir en el original, ¿no? En otra versión, esta me gusta porque quizás hace más eco de esos manuscritos más antiguos, dice, y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. Porque recuerda, en los manuscritos más antiguos, decir, y tu paciencia tiene que ver con la capacidad de sufrir, con la capacidad de soportar en las circunstancias que uno se encuentra. Porque he dicho, y conozco tu paciencia, cada uno ahora nos lo aplicamos, ¿no? Nosotros, sí, yo tengo una paciencia con este que tengo al lado, yo tengo una paciencia con mis hijos, tengo una paciencia con... Y no es exactamente eso a lo que se está refiriendo Cristo hablándole a esta iglesia. Está hablando de paciencia en cuanto a soportar y saber estar
en medio de las circunstancias adversas, de las tribulaciones, de los problemas, de las adversidades. Entonces ahí dice eso, paciencia eres paciente y sufrido, es lo que vendría a decir en el texto original, en los textos más antiguos, los manuscritos más antiguos que podemos leer este versículo. Y después dice, y que no puedes soportar a los malos, y que no puedes soportar a los malos. Esa es una característica de todo creyente. La iglesia de Éfeso es una iglesia que busca la verdad de la palabra de Dios. Pablo tiene mucha culpa, entre comillas lo de culpa, ¿no? Por eso, porque como hemos leído antes en Hechos 20, de día y de noche, decía Pablo, no he cesado en compartiros todo el consejo de Dios. Y es a esta iglesia a la que después le advierte, ¿no? Sí, mira, si sigo ahí en el capítulo 20 de Hechos, versículo 29 al 31, porque yo sé que después de mi partida se le dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Otra vez salen los lobos por ahí. ¿Ves? Cuando Dios nos habla de alguna cosa, insiste en eso. Mañana martes seguro que nos vuelve a salir, porque es que no, llegamos al tema ese de una forma o de otra, siempre llegamos ahí a ese tema. Y dices, bueno, esto tiene que ser del Señor, ¿no? Seguro, te lo aseguro. Esto es del Señor. El Señor te está hablando. Nos habla de lobos estos días. Llevamos ya varias semanas. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ayer lo decíamos, el lobo no tiene compasión de la oveja. Y el Señor nos envía en medio de lobos. Y a veces, decíamos, algunos lobos se infiltran en la iglesia, se atreven, son los más osados. Sobre todo si ven debilidad en la iglesia. Si dejamos fisuras, cuando no tenemos el amor que tenemos que tener entre nosotros, cuando no estamos en la unidad que tenemos que tener, esa que el Señor nos pide, abrimos puertas para que se infiltren lobos de esos que no perdonan al rebaño. Y aún dice, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, ¿qué tenéis que hacer? Velad. Tienes que tener una actitud vigilante. Mañana seguro que el Señor nos lleva a eso, porque allí Juan nos estaba diciendo que no todos los espíritus son de Dios y que tenemos que tener la capacidad de discernir si un espíritu es de Dios o no, porque está el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo, el espíritu de los creyentes y el espíritu del mundo. Entonces, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de explicaros, de amonestaros con lágrimas a cada uno. O sea, a cada uno. Era algo particular. Sé de qué habla Pablo al decir con lágrimas a cada uno. Porque, hermano, no te puedes imaginar la frustración tan grande cuando como pastor abres todo tu corazón porque ves a un hermano que necesita corregir algo, cambiar algo, que tiene que crecer en algo, y vienes y le hablas, intentas hacerlo con tacto, con dulzura, con amor, sin que se te vea en una actitud de atacarle y tal, y después piensas, no sé, igual tendría que haber sido más duro, porque ves que la gente, bueno, sí, actúan con negligencia. Algunos hasta te dicen directamente, bueno, esa es tu opinión, yo tengo otra. Y te quedas ahí, ¿no? Y entonces entiendes lo que Pablo debía sentir, ¿no? Cuando él a cada uno les amonestaba, y el hecho de hacerlo con lágrimas demuestra que no siempre ese amonestar es gratificante. Porque si tú amonestas a uno y ves que te dicen, amén, hermano, sí es verdad, ayúdame, mira, voy a pedirle perdón a Dios, voy a cambiar, no derramas lágrimas, te alegras. Como mucho, bueno, no sé si la alegría es tan grande que derrames alguna lágrima de alegría, puede ser, porque a veces el que me habla a mí así me da tanta alegría que soy capaz hasta de llorar de alegría, porque no es lo habitual. Así que apúntate eso a la reflexión que antes decíamos personal, ese autoanálisis. Señor, ¿dónde estoy? ¿Estoy recibiendo la amonestación que tú me envías a través del pastor? ¿Estoy haciéndole caso? Apúntate eso también. Entonces,
Pablo sabe muy bien que la iglesia de Éfeso es una iglesia que va a ser muy atacada, pero debieron aplicarse la advertencia, porque ahora Cristo le dice, porque no puede soportar a los malos. O sea que estaban en guerra contra los lobos que venían de fuera y contra los hombres que se levantaban de la propia iglesia hablando cosas perversas para torcer la doctrina y arrastrar tras de sí a algunos discípulos. O sea, escucharon el consejo de Pablo. Y esto, como os decía antes, es una grandísima noticia. No hay una satisfacción más grande que tú transmites el mensaje de Dios a tu iglesia y a cada uno, como dice ahí Pablo, y que veas que eso da fruto. Eso da una satisfacción tremenda. Por eso yo me alegro más con algunos de vosotros que con otros. Con algunos, cuando miro la trayectoria que lleváis y os veo, se me ilumina la cara, porque estoy feliz, veo que hay fruto. Por otro lado, digo, podía ser mejor todavía, pero bueno, vamos a alegrarnos cuando vemos actitudes positivas y crecimiento. Cuando yo doy un estudio, cuando predico en la iglesia, no lo hago en mi nombre, lo hago en el nombre del Señor, por eso vengo con temor y temblor cada vez que tengo que hacer eso. Y cuando termino y yo oigo por ahí a los hermanos, uno hablando con otro, y oigo que dice, vaya, hoy el Señor nos ha hablado, y mira, tenemos que esforzarnos más aquí. O viene alguno y al saludarnos me dice, bueno, el Señor hoy nos habló, y los veo en esa actitud reflexiva, que han recibido la palabra. Bueno, no sabes la satisfacción tan grande que tengo. Me produce alegría, gozo. ¿Por qué? Porque piensas, qué bien, Señor, que estás tocando nuestros corazones, que nos estás hablando, qué bien que tu iglesia está respondiendo. Y me da tristeza cuando veo a algunos negligentes que parece que no va con ellos, que Dios habla y es como que esto no va conmigo, va con otro. Bueno, compensa la alegría de unos con la tristeza de otros, ¿no? Y por lo menos ahí podemos ir en una supervivencia adelante. Bueno, la iglesia de hoy, como la iglesia de Éfeso en aquellos tiempos, tiene siempre que tener esa actitud de probar de una forma muy firme, muy vigorosa, a aquellos que se dice que son mensajeros de Dios. Especialmente aquellos que pretenden venir como el Señor me ha dicho y vienen a predicar y vienen a enseñarte y vienen a esto. Siempre hay que mirar bien, bien, bien si realmente es de Dios o no es de Dios. Porque los engañadores vienen con mucha astucia. Son herramientas en las manos del diablo. Y el diablo es astuto, sutil, muy inteligente, tiene poder. Entonces va a tratar de engañarnos de la forma más sutil posible. Los engañadores hablan mucho de sí mismos. Los falsos maestros y profetas y apóstoles siempre van a presentarse a sí mismos como los mejores, los ungidos, aquellos que están teniendo un favor especial de parte de Dios, pero tenemos que tener esa actitud analítica de ver realmente dónde está cada uno. Si la iglesia anda torcida, da mayor oportunidad a que surjan esos falsos maestros. Cuando la iglesia está llena de la palabra de Dios, difícilmente alguien nos va a engañar. ¿Por qué? Porque ya no soy yo, ahora es la palabra de Dios en mi vida. Y si estamos así, llenos del Espíritu y en armonía con el Señor nos habla. El Señor me habla y me dice y me muestra. Entonces hay que probar a cada uno que quiere hablar en el nombre del Señor en la iglesia. Cuando veo que alguien puede predicar en la iglesia, yo no le doy a cualquiera el decir, predica en la iglesia. Si es alguien de fuera, que podemos aprovecharlo porque viene a visitarnos o porque alguien me dice, mira, tengo este hermano que podría predicar en tu iglesia y tal, siempre me preocupo de saber quién es esa persona, de qué manera predica,
qué testimonio tiene. Porque no cualquiera puede ponerse en el púlpito y hablar ahí. Algunos no están preparados para eso, o tienen un mensaje extraño, fuego extraño, algo torcido. Si son de casa, pues ya más o menos conozco a todos, ¿no? Y me preocupa saber aquellos que están dispuestos a servir, me preocupa saber cuál es su motivación. Cuando yo veo a alguien capacitado y que encima es humilde y que sabe esperar y que no se le ve afán de protagonismo, que se le ve una actitud de servicio, que está dispuesto a servir en las cosas pequeñas, que está siempre en primera línea, asiste a todas las reuniones, siempre persevera en todas las cosas, siempre, para mí esos son señales de que esta persona tiene capacidad y puede ponerse en el púlpito y puede decirle a los hermanos cosas. Pero cuando pasa lo contrario, cuando ves a la persona que le falta crecer, el púlpito es un lugar de responsabilidad, no es un premio al creyente. O sea, el púlpito no es que eres un buen creyente, venga, sal y predica. No, no es un premio, es un llamado. Entonces el Señor llama a unos y a otros, a unas cosas y a otras cosas. Y para subir al púlpito, pues tienes que tener un respaldo en el testimonio, en el carácter, y sobre todo tiene que ser algo que Dios muestra, que Dios está abriendo esas puertas. Existe aquella anécdota de que alguien una vez vino al pastor y le dijo: pastor, el Señor me ha dicho que este domingo tengo que predicar yo. Y el pastor lo miró y dijo: bueno, pues cuando el Señor me lo diga a mí, predicarás. Claro. Algunos creen, hace poco un hermano me estaba compartiendo, ¿no?, de que han recibido un nuevo pastor en la iglesia, y este hermano le preguntaba al otro hermano, le decía: bueno, ¿y cómo estás con el nuevo pastor? Bueno, bien, bien. ¿Y vas predicando tú? No me da para que predique. En cambio otros hermanos que sí que les da, pero a mí no. Bueno, me lo contaban como que este hermano está así como un poco ofendido, resentido. Yo siempre te voy a decir lo mismo: si quieres predicar, primero habla con Dios, trátalo con Dios, porque el pastor al final solo sigue las indicaciones de Dios. ¿Quién edifica la iglesia? No es el pastor, es Cristo. ¿Quién es el que reparte dones? ¿Quién es el que reparte ministerios? Cristo. El Espíritu Santo administra los dones. Y el Señor es el que va mostrando y abre puertas y cierra puertas. Entonces no se trata de favoritismos, no se trata de que tengo preferencias, se trata de que las cosas tienen que ir en una línea y tienen que funcionar de la manera que Dios decide. En muchas iglesias hay celos, como este testimonio que te estoy contando. A otros hermanos les da que predique y a mí no. Es un hermano que es una iglesia en España, pero es un hermano que viene de fuera, de otro país. Y entonces detectas esos celos. Mira, a este le da y a mí no me da. Si, hermano que me estás escuchando, si a ti te pasa eso, primero sé sincero con el Señor. A Dios no le engañas, ya lo hemos dicho. No pienses que puedes burlar a Dios. Y si te sientes mal por estos detalles que yo te digo, eso es una señal de que hay celos. Cuando te sientes incómodo porque la iglesia, mira, no cuentan conmigo, y a este le dan y al otro no, y parece que tienen preferencia con este o con el otro y tal. Bueno, puede ser que en alguna iglesia pues eso pase, ¿no? Si pasa en esta, pues me tenéis que decir. Sí, pero eso se nota, ¿no? Porque si yo pongo a predicar a mi amigo, que no tiene ni Biblia, y que no tiene palabra y no tiene disposición, y que le pide a la iglesia que ayude en esto y aquello y nunca tiene tiempo y tal, y a pesar de eso yo lo pongo a predicar, evidentemente me podéis decir: Víctor, se te ve, este es amiguete tuyo y lo pones ahí en los lugares de honor, pero no tiene testimonio, no tiene entrega, no tiene servicio, no tiene... Entonces sí. Pero si yo veo un hermano que se ocupa en las cosas pequeñas, que está dispuesto a servir, que tiene testimonio, que tiene palabra, que tiene sensibilidad espiritual, que tiene autoridad porque habla en el nombre del Señor con temor, que tiene todo lo que tiene que tener,
entonces no soy yo quien decide, el Señor me está mostrando que esa persona puede servir aquí o puede servir allí o puede servir en otro lugar. Es nuestra responsabilidad. Cristo alaba a la iglesia de Éfeso porque no soporta a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El Señor alaba cuando en la iglesia tenemos esa actitud de tratar a la iglesia como lo que es, algo santo. Yo no puedo tratar a la iglesia como si fuese un club social, que por favoritismos o por parentescos o porque lo que sea, pongo a uno en una posición y a otro en otra y tengo favor con uno y tengo favor con el otro. Pasa como en una casa, en un hogar. Si tú eres padre o madre y tienes varios hijos, sabes que no puedes mostrar más favoritismo hacia uno que hacia otro. Lo sabes, ¿verdad? A veces un hijo va a ser de difícil carácter. Vas a tener que tratar con él de una forma compleja, complicada. Hay edades en las que un hijo puede encontrarse metido en cosas personales, en rebeldías, en actitudes desafiantes, y los padres les cuesta mucho dolor tratar con hijos así en esa actitud, ¿no? ¿Por qué? Porque los aman. Y entonces, claro, tienen que tratar con ellos con una disciplina, con una autoridad, pero en amor, en trato, en favor, no puedes diferenciar con ese hijo de con otro. ¿Por qué? Porque son hijos. Y si algo puede cambiar a un hijo que está torcido, precisamente es el amor y es la tolerancia y la paciencia que tú le muestres. Disciplina sin amor no es disciplina de parte del Señor. En el mundo muchos padres no aman a sus hijos y aplican disciplina que en lugar de buscar el fin que se supone que debería tener, porque la disciplina siempre tendría que buscar el fin de ayudar a la persona a corregir sus defectos, en muchos casos la disciplina es totalmente contraproducente, porque en lugar de ayudar a esa persona la va a perjudicar, la va a empeorar más. En el Señor, la disciplina siempre la tenemos que aplicar con amor, en la familia, en la iglesia, donde sea. Quiere decir que tanto si yo disciplino a un hijo como si disciplino a un miembro en la iglesia, la motivación es buscar el bien de esa persona. No es la norma, no es la ley. Hay padres que disciplinan basándose en la norma, hay pastores que disciplinan basándose en la norma. ¿Qué quiere decir eso? ¿Has fallado en esto? La ley dice, no te importa la persona, vas a defender la ley. No, el Señor dijo, Jesús dijo, que el día de reposo nos fue dado para bendecirnos. No fue creado el hombre por causa del día de reposo, sino el día de reposo fue creado por causa del hombre. ¿Para qué? Para bendecirnos. Pero algunos ponen la ley por encima del hombre. O sea, cuando tú disciplinas a un hijo, disciplinas a un hermano, quien sea, siempre la disciplina busca el bien de esa persona. Por lo tanto, siempre se aplica en amor. Y nunca para que la ley quede satisfecha. No, en ningún caso. Porque si Dios nos tratase así, no estábamos aquí ninguno. O sea, todos ya estábamos desechados y condenados. Pero el Señor nos trata porque nos ama. No porque la ley dice y ahí te tengo que castigar, no, porque entonces no estamos ya ninguno en pie. No existimos ninguno. El Señor aplica la ley en base al amor que tiene por nosotros. Hermano, humildad para soportar, para sufrir, para saber esperar. Actitud de siempre buscar la verdad, reconocer a los falsos, saber cuál es nuestra motivación a la hora de servir, qué es lo que te motiva. Las posiciones de liderazgo siempre son codiciosas. ¿Por qué? Porque exaltan al ego, porque te hacen sentir bien en tu carne. Y muchos buscan esas posiciones de liderazgo por su ego. Si es tu causa, si es tu caso, estás totalmente equivocado y en una posición delicada delante de Dios.
porque Dios no te puede utilizar para bendecir y Dios no quiere utilizarte. Si no es el amor lo que te motiva, ya sabes, de nada sirve. Así dice 1 Corintios 13. Puedes hacer cosas grandísimas, pero si no es el amor el móvil, si no es el fondo de lo que hagas, al final serás un objeto de fractura en el cuerpo, de ruptura y de tropiezo. Porque el que está ahí por egoísmo, no solo en su motivación está equivocado, sino que empieza eso, a tener celos, a ver feo a este, a ver al otro que no sé qué, etcétera. Había una iglesia, te voy a contar una historia. Había una iglesia en la que un día un hermano se acercó al pastor y le dijo, es una iglesia, podía ser la mía, podía ser la tuya, la de aquel, la del otro, porque es un caso que suele ocurrir de muy frecuencia, con mucha frecuencia. Se acercó y le dijo, pastor, no voy a venir más a la iglesia, me voy a dejar la iglesia. Y como es normal, el pastor pues le pregunta, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Hay algún problema? ¿Ocurrió algo? ¿Por qué dices que ya no vas a venir más? Y este le dijo, mira, no, es que ya no aguanto más. En esta iglesia hay cosas que yo no las puedo soportar. Y empezó, mira, el hermano este es un hipócrita, porque yo le he visto con una sonrisa y haciendo esto y tal, y después a las espaldas he visto actuando de una forma totalmente distinta. Y además está el otro hermano, que este siempre tiene unas pretensiones y después resulta que comete, el otro día le vi que cometió ahí, dijo unas palabras bien feas y no sé qué, y después está este otro hermano y así estuvo un rato diciéndole al pastor. Y el pastor le escuchó con paciencia y entonces le dijo una cosa. Le dijo, te propongo, antes de que te vayas, te propongo que hagas algo y después, si quieres, vete. Pero ¿me permites, me concedes el que te pueda mostrar una cosa? Y este dijo, sí, no, está bien, no pasa nada. Hoy quédate en la reunión, hoy ven a la reunión y te voy a pedir que hagas una cosa. No te vayas, cuando acabe la reunión, quédate que te voy a pedir que hagas una cosa. Está bien. Así que se terminó la reunión, los hermanos estaban saludando y este se acercó al pastor. Pastor, ¿qué quería que hiciese? Y le dijo, sí, mira, tengo aquí preparada una cosa para ti. Y le dio un vaso que estaba lleno hasta el borde de agua. Y le dijo, te voy a pedir que hagas una cosa. Ya que dices que te vas a ir, pues concédeme esta petición. No, está bien, sí. Te voy a pedir que des una vuelta completa por toda la sala. Desde aquí, mira, ¿ves? La sala es grande. Da una vuelta completa por toda la sala y vuelves hasta aquí. Pero que no se te rucie ni una gota de agua. ¿Crees que eres capaz de hacer eso? Y este dijo, sí, claro, sí puedo. Adelante. Cogió su vaso de agua, fijó sus ojos en el agua, estaba muy cerca del borde y con paso firme, sin correr demasiado, empezó a caminar, dio toda la vuelta y volvió donde estaba el pastor. Y muy satisfecho dijo, aquí está, no se me ha rociado ni una gota de agua. Y entonces el pastor le preguntó, oye, ¿has visto al hermano este que estaba hablando con el otro? No lo he visto. ¿Y has visto aquel hermano que estaba utilizando? No lo he visto. Y le preguntó así, no había visto a nadie. Entonces le preguntó, ¿y por qué no has visto a nadie? Y entonces este dijo, bueno, pues porque estaba vigilando el vaso de agua. Y entonces el pastor le dijo, mira, si tu vida en esta iglesia hubiese sido así, si hubieses tomado esa actitud, en lugar de estar pendiente siempre de ver a los demás, a ver dónde falla aquel, a ver dónde falla el otro, a ver dónde falla el otro, y hubieses estado concentrado en ti mismo, en ver dónde fallas tú, en mirar tus cosas, en poner la atención en tu vida, seguramente no solo no estarías pensando en marcharte de la iglesia, sino que estarías siendo una bendición en la iglesia para todos los demás que puedan tener muchos defectos.
porque en la iglesia, no todos los que están en la iglesia, de hecho no hay nadie perfecto. En la iglesia todos estamos ahí para aprender, para cambiar, para corregir, para seguir adelante. La frase, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, la dice a continuación en el versículo 3, es ampliar lo que ya ha dicho en el versículo 2 Jesús a la iglesia de Éfeso. O sea, tienes paciencia, trabajas duro, no soportas a los mentirosos. ¿Sabes? Todo eso es posible cuando estás centrado en tu vida, cuando has decidido servir a Dios y hacerlo de la mejor manera posible. Y tu relación con los demás se fundamenta y se basa en el amor. Si actúas de esa manera, hermano, yo jamás entenderé que cuando Dios te puso en un sitio y te confirmó en ese sitio, porque a veces decide uno irse, yo me voy a este sitio. No, estoy hablando cuando Dios te puso en un sitio y te confirmó estar en ese sitio, jamás entenderé que de pronto un día diga, me voy. ¿Por qué te vas? Estabas donde Dios quiere que estés. Y tú dices, ¿y cómo sé que Dios confirmó que estoy en ese sitio? Bueno, míralo por ti mismo. ¿Te ha abierto Dios puertas en ese sitio? ¿Te está utilizando Dios para bendecir a la iglesia en ese sitio? ¿Estás siendo de utilidad? ¿Dios te está mostrando objetivos? Tienes la confianza del pastor y de hermanos de responsabilidad y de testimonio en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienes la confirmación de que Dios te puso ahí y te quiere ahí. Queridos hermanos, tenemos que terminar porque se nos ha hecho la hora. ¿Se te ha pasado rápido? A mí sí, rapidísimo. Tenía muchas más cosas que decir, a la vez que Dios me está hablando a mí, así que... Pero nos tenemos que despedir, hemos cumplido con nuestra hora de estudio bíblico, así que nos despedimos. La buena noticia es que mañana hay más. Mañana martes, recordad que todos los martes la hora del estudio en directo es las 8 de la tarde, una hora antes de lo que fue hoy. ¿Por qué? Porque estamos en nuestro local de reuniones. Entonces, si tú puedes venir, 7:30, porque tenemos media horita de alabar a Dios. Y eso no es más pequeño, ¿eh? A veces los hermanos, yo voy para el estudio. Y la alabanza, alabar a Dios es ponerte en su presencia. Es decir, como el Salmo, entrad por sus puertas con acción de gracias, con alabanzas. O sea, es empezar bien la reunión. Yo creo que recibimos mucha más bendición y hay mucho más fruto cuando al estudio empezamos con un rato de alabanza. Así que vendrás mañana, espero que vengas. Que no haya nada que te impida. Tiene que pasarte algo muy grande para que te impida venir. Y el Señor te recompensa en tu esfuerzo y te bendice en tu esfuerzo. Así que si Dios quiere, mañana 7:30 nos vemos en persona. Si no podéis venir, 8 en punto, el estudio por Facebook y por YouTube. Hasta entonces, un abrazo muy fuerte. Guarda en tu corazón todo lo que Dios te ha dicho para que eso dé mucho fruto. Y mañana necesitamos seguir un poco más con todo esto. Un abrazo. Te amo en el Señor. Mañana seguimos. Nos vemos. Hasta mañana.